Nos dicen, no, pero senador Robledo, es que la de Manta sí era mala, ¿por qué será una base? ¿Cómo engañan a la gente? Tómense el trabajo de investigar, amigos del gobierno, cómo era la base de Manta. La base de Manta era, estrictamente hablando, una subbase gringa montada sobre una base ecuatoriana. La base de Manta es el municipio, la base se llama La Eloy Alfaro, y el pedazo gringo, que técnicamente ellos lo llaman un FOL, un puesto militar de operaciones avanzadas, operaba en el 5% de la base de Manta, pero por supuesto porque no necesitan más. Entonces es verdad que había algún oficial ecuatoriano que controlaba la puerta de la base de Manta, pero ahí dentro de la base de Manta había una instalación norteamericana en el 5% del área, donde los oficiales norteamericanos, por supuesto, hacían lo que se les daba la gana. Y eso es lo que van a hacer en Colombia, solo que lo van a hacer 7 veces. En Palanquero, la base colombiana, con celador en la puerta colombiano, y adentro unas instalaciones norteamericanas donde los norteamericanos van a hacer lo que se les dé la gana, y lo mismo va a ser en Apiá y lo mismo va a ser en todas partes. Luego, por ese lado no hay diferencia con la base de Manta. Las diferencias, ministros, si ustedes lo saben, la empeoran. ¿Por qué? Porque la base de Manta, según el acuerdo, era solo contra el narcotráfico. Esta ya es lo que quieren hacer en Colombia, según dice la revista Cambio, que es la información que tenemos. Lo que quieren hacer aquí ya es contra el narcotráfico, pero además contra el terrorismo. Pero además en favor, dicen las cosas que tienen negociadas, por la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia. Y todos sabemos que el imperio, no ha habido agresión que cometa en el mundo que no la haya hecho en nombre o de la paz, o de la estabilidad, o de la libertad, o la democracia. Luego aquí lo que tenemos ya no es una base solo contra el narcotráfico, sino contra lo que se le antoje a los Estados Unidos, porque por supuesto que no será el doctor Silva o algún otro ministro de defensa o un presidente colombiano el que le dirá a los gringos cómo se interpretan estas cosas. Permitirá, dice la revista Cambio, por primera vez en la historia de Colombia, el uso de bases militares colombianas para operaciones en las que intervendrán soldados, aviones y buques de guerras estadounidenses. Luego tampoco nos echen el cuento de que es un pequeño ajustecito a la del Plan Colombia, que ya era bien mala. Estas bases que instalarán en Colombia empeora la de Manta de otra manera, amenazarán el Caribe también. La base de Manta solo apuntaba hacia el Pacífico y estas apuntan hacia el Caribe. Y dicen también las informaciones que se tienen, que desde las bases colombianas o las subbases gringas en Colombia podrán operar las tropas norteamericanas contra terceros países. Y es obvio que así sea, es obvio que así sea. ¿Para qué diablos quieren un C-17, que es un avión de potencia militar impresionante, portahelicópteros, etcétera, etcétera, si no es para operar contra terceros países? ¿Qué va a pasar con el mando de las bases? Ya hice la ironía de la presidenta de Argentina. Entonces el oficial Pérez le va a dar órdenes al oficial Kennedy. Me muero de la risa. No es cierto, no puede ocurrir. Si ni siquiera aceptan que les juzguen a los oficiales norteamericanos en Colombia por crímenes como violaciones, narcotráfico, paramilitarismo, no aceptan ni siquiera eso Estados Unidos. Una de las cosas más vergonzosas de este acuerdo es que un soldado norteamericano o un mercenario, porque va a haber mercenarios también, puede cometer el peor crimen en Colombia y ese personaje no podrá ser juzgado por las autoridades colombianas. Entonces me dicen que unas tropas extranjeras en el territorio nacional que no aceptan que un violador o un narcotraficante lo juzguen jueces de Colombia, le va a recibir órdenes al ministro de Defensa de Colombia, a un coronel colombiano. Me perdonan, pero eso no es posible ni aquí ni en ninguna parte. Y ya empezaron con los trucos. Ustedes lo van a notar en la intervención, está prohibido por parte de ellos decir que es un tratado. No, es un convenio. Porque claro, ahorita explicamos por qué no se puede hablar de tratado. Ya no las llaman bases. En Ecuador también estaba prohibido decir que la base de Manta gringa era una base. Y aquí también está prohibido. Ya acordaron, nos dice la revista Cambio, que los buques de guerra gringos no se llamarán buques de guerra, sino buques de Estado, para ocultar realmente lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las 4 razones principales por las que yo pienso que estas bases no se deben aceptar?